todas y con todos. Muchas gracias por estar conectados. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar sobre la gestión de residuos sólidos, de todo lo que está pasando durante la emergencia sanitaria, ver realmente qué estamos haciendo ahora, qué es lo que vamos a tener que hacer después de la emergencia. Así que yo los invito a que si tienen algunas preguntas durante la charla las puedan hacer a través del Facebook Live, escribir su pregunta, que voy a estar atenta, estoy conectada también al Facebook para poder ver las preguntas, y al final de la charla podemos tal vez establecer un diálogo mucho más directo. En esta presentación de hoy vamos a abordar dos grandes aspectos, ¿no? Todo lo que es la gestión y el manejo de los residuos sólidos municipales, por un lado, y también la parte de la gestión de residuos que se generan en los establecimientos de salud, centros de apoyo, centros de investigación, y también esos residuos que ahora se están generando durante el manejo de los cadáveres, que es una parte importante y que ya el Ministerio de Salud ha emitido lineamientos en base a eso. Entonces, dos grandes partes y por favor no duden en hacernos llegar sus preguntas. Vamos a empezar con la parte de residuos sólidos municipales, que es aquella que está más relacionada a los domicilios, básicamente, y que es algo que tal vez nosotros en el día a día conocemos más o estamos más cercano a ello, ¿no? Ahora, empezamos con esta diapositiva que nos muestra que la cuarentena, la cual estamos cerca de los 50 días, me parece que estamos en 48 días, es una cuarentena bastante larga, es una cuarentena bastante inédita. Creo que nunca antes el planeta había sentido o había tenido un momento tan largo en el cual los seres humanos hemos estado encerrados. Y esto va a quedar para la historia, pero también va a quedar para sacar algunas enseñanzas. Es importante entender qué es lo que ha pasado y sacar provecho de las lecciones o de las cosas que podamos aprender de esta experiencia que, como repito, es histórica, es inédita, ¿no? Vemos lo que ha pasado, ¿no? Todos hemos estado encerrados, muchas actividades económicas se han cerrado, los comercios están cerrados, salvo algunos que venden artículos de primera necesidad, los restaurantes están completamente cerrados. Por lo tanto, podemos imaginar que hay una reducción en la generación de residuos sólidos. Al mismo tiempo, en nuestros hogares, nosotros probablemente, y no somos conscientes de ello, hemos alterado un poco la manera donde estamos consumiendo en nuestras casas. De pronto estamos desperdiciando menos. De pronto antes comprábamos un paquete pequeño de algún producto, pero ahora como estamos más tiempo en casa y estamos prácticamente desayunando, almorzando, cenando, tomando el lonche, siempre en casa, estamos probablemente comprando productos de mayor capacidad, por lo tanto, tal vez estemos generando menos residuos por ese lado también. Ya no estamos comprando cosas que nos parezcan innecesarias, no tenemos esa necesidad, estamos realmente viviendo con lo que podríamos llamar esencial. Estamos comprando tal vez frutas, verduras, en lugar de comprar alimentos ya envasados. Entonces, estamos cambiando, sin darnos cuenta, nuestros hábitos de consumo respecto a la manera como nos alimentamos o cómo consumimos en la casa, ¿no? Y al mismo tiempo, fuera de nuestro domicilio, ya no hay el tránsito de personas que hay en una situación que la vamos a llamar normal, pero que mejor llamarle una situación anterior a la cuarentena o anterior a la emergencia sanitaria, ¿no? Se generan menos residuos en las calles porque hay menos gente que transita, porque no hay turistas, entonces el espacio público lo vamos a encontrar mucho más limpio, ¿no? Entonces, un poco para ver qué ha pasado en otros países y luego conversar un poco lo que puede estar pasando acá en el Perú, vemos en este gráfico que en París, por ejemplo, hemos visto de las cifras que ha dado a conocer las autoridades francesas, hemos visto que por semana ha habido una disminución notable de todos los residuos que se han ido recolectando en la ciudad de París y en toda la región de la isla de Francia, que es la región grande de París, ¿no? Lo mismo hemos observado en Barcelona, donde la producción de residuos ha caído en alrededor de 25%, lo que prácticamente hace que la cantidad de residuos que se generó en Barcelona sea el equivalente a lo que se generaba
a finales de los años 80. O sea, realmente reducciones nunca antes vistas y que nos están dejando algunas enseñanzas bastante importantes. Ahora, ¿qué ha pasado en el Perú o en Lima o a nivel nacional? Oficialmente no tenemos cifras aún de qué ha pasado con la generación de residuos, pero podemos intuir de que ha habido una reducción en esto, ¿no? Yo tengo información de algunos rellenos, algunas empresas que hacen esas labores, de que esto estaría alrededor de entre 25% con respecto a los residuos domiciliarios. Son cifras muy aproximadas que todavía las autoridades tienen que pronunciarse respecto a ello. Pero también habría una reducción en los residuos hospitalarios. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque muchas clínicas hacen también digamos, brindan servicios de consultas, de citas particulares, que en este momento muchas de las consultas se han visto anuladas o se han visto reportadas hacia más adelante, por lo tanto hay una reducción en la generación también. Probablemente en los hospitales donde específicamente se está tratando pacientes COVID, es muy probable que allí sí haya un aumento en la generación de residuos peligrosos biocontaminados, ¿no? Todavía no sabemos qué ha pasado, pero eso es lo que intuimos. Entonces, es muy importante tener esta información. ¿Por qué? Porque esta información lo que nos va a permitir es conocer la dinámica de generación de residuos durante una emergencia sanitaria. Y con esto no les quiero decir que va a haber otra emergencia sanitaria, pero no lo sabemos. No sabemos si este episodio puede volver a ocurrir en algunos años. Entonces, es importante tener esta información para estar preparados. Ustedes saben que todas las decisiones de política pública se tienen que tomar basados en evidencia y por eso es importante que se genere información, que se analice la información de qué está pasando en Lima Metropolitana y el Callao, pero también en las provincias, saber realmente cómo han variado los números respecto a la generación de residuos sólidos municipales. Pero también esto nos lleva a reflexionar sobre cuáles son las oportunidades en la gestión y manejo de residuos sólidos en la etapa de post-cuarentena. Y allí rápidamente, sin entrar a detalle, les puedo mencionar que va a ser muy importante que miremos más adelante la responsabilidad extendida del productor, que cada vez toma mayor importancia en las mesas de discusión en torno a la reactivación, por ejemplo, que podría ser una actividad muy importante que se pueda poner en marcha ahora, es trabajar este tema de la responsabilidad extendida del productor para que los fabricantes, los importadores, los distribuidores, los comercializadores que fabriquen o vendan productos, tienen estos que generar menos residuos, que sean productos que puedan facilitar su valorización, que reduzcan su impacto ambiental y que sobre todo todos estos actores se involucren en la etapa de postconsumo. Y esto sin duda nos va a llevar hacia un tránsito hacia la economía circular. Y es importante saber eso, ¿por qué? Porque el Perú había iniciado un tránsito, habíamos empezado a hablar mucho de economía circular en estos últimos años, pero esta emergencia sanitaria, esta cuarentena, esta pandemia realmente ha prácticamente paralizado muchas cosas y sin duda va a hacer que las prioridades probablemente vayan más rápido, es decir, que van a haber cosas que hay que darle mayor impulso y con mayor rapidez. Entonces podríamos imaginar que después de que esto se vuelva a reactivar las actividades y volvamos a un funcionamiento post-cuarentena, podamos seguir impulsando las políticas que se han ido ya dando desde hace algunos años, ¿no? Ahora, antes de la emergencia sanitaria, yo creo que todos tenemos en mente qué implica una gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Desde la parte de minimización, la parte de segregación de residuos sólidos en la fuente, recolección selectiva, valorización, disposición final o en todo caso, a partir de lo que se valoriza o se recoge, entra nuevamente al circuito y va nuevamente a producción de algunos otros bienes o servicios con miras a generar menos residuos. Digamos que esto es básicamente todo este sistema de gestión integral y cuáles son los grandes pasos que se han estado dando. Sin embargo, durante la emergencia hay algunas actividades que ustedes las van a ver aquí, que son prácticamente las que se han detenido, ¿no? Si nos damos cuenta, el tema de la minimización de los residuos, lógicamente es algo que sí está en nuestras manos y probablemente por allí venga
la reducción en la generación de residuos que se está viendo en otros países y que esperemos que también se vea acá. El tema de la segregación es algo que también, de cierta manera, nos involucra como ciudadanos y, por lo tanto, esto es algo que nosotros podemos seguir haciendo. Si bien es cierto, no se está recuperando, no se está recogiendo esos residuos que podemos segregar, en el caso de los inorgánicos, son residuos que los podemos almacenar en casa siempre y cuando tengamos un espacio adecuado, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, todo lo que es valorización, sin duda, y las actividades industriales han estado detenidas, por lo tanto, el circuito no está funcionando como estaba funcionando antes de la emergencia sanitaria. Entonces hay que tener en cuenta eso para entender qué va a pasar luego. Ahora, antes de entrar a los detalles, hay que tener en cuenta esta información porque es bastante importante, ¿no? Una de las preguntas para tomar precauciones en el manejo de los residuos es, este virus, el SARS-CoV-2, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir en superficies, ¿no? Y la mayoría de lo que sabemos respecto a la cantidad de tiempo que este coronavirus vive en las superficies viene de este estudio. Este es el estudio, digamos, más importante que ha sido publicado en esta revista científica de New England Journal of Medicine. Ha sido publicado el 16 de abril del año 2020, hace muy poco, y nos da estas cifras que son bastante importantes, ¿no? El virus puede sobrevivir hasta 4 horas en el cobre, 24 sobre el cartón, hasta 3 días en acero inoxidable y plástico, ¿no? Entonces, algunos se pueden rápidamente hacer la pregunta, ¿y qué pasa con este virus en la tela, no? Los expertos en virus creen que el comportamiento de en la tela sería muy cercano al del cartón. Hay que tener en cuenta que no se examinó la tela en este estudio, pero ellos creen que los resultados que se obtenieron sobre el cartón ofrecerían pistas acerca del comportamiento más probable del virus en la tela. Entonces, las fibras naturales, las fibras absorbentes que tiene el cartón, puede hacer que el virus se seque más rápido que una superficie dura de acero, de metal o de plástico, ¿no? Entonces, probablemente esto pase con el virus en las fibras de tela, que se comporte como el cartón. Entonces, ese es básicamente cuál es el estado del arte sobre el tiempo de supervivencia del virus en las superficies de los diferentes materiales. Dicho esto, ya podemos imaginar qué va a pasar tal vez con las bolsas de plástico en las cuales ponemos nuestros residuos, o nuestros tachos de plástico o de acero inoxidable, o nuestra propia ropa, la ropa, los equipos de protección que tienen las personas que realizan el sistema o la limpieza o la colecta de residuos, ¿no? Entonces, esta información es importante porque nos da luces de cuánto tiempo puede sobrevivir y qué podemos hacer justamente para eliminar los riesgos asociados a este virus. Ahora, cuando hablamos de residuos sólidos municipales, ahora lo vamos a dividir en 2 categorías. Los manejos de residuos domiciliarios de paciente con COVID y el manejo de residuos domiciliarios en casas o en departamentos o en lugares donde no hay pacientes con COVID, ¿no? Y cuando decimos pacientes con COVID, podemos también asociar a los que están sospechosos de tener COVID, pero que probablemente no hicieron la prueba, por lo tanto no están confirmados como COVID, pero hay que tener mucho cuidado con eso también, y si podemos hablar de un tema preventivo, un tema precautorio, podemos asimilar si hay algún paciente con sospecha de que hay que tener un mejor manejo de sus residuos y hay que tener cuidado con eso. Ahora, sobre esto, este es el tema sobre el cual nuestras autoridades se han pronunciado más, vamos a decirlo, lo han tratado más, ¿no? Entonces, yo he buscado la información para presentarles hoy y he encontrado básicamente 4 fuentes que son estas, ¿no? Hay un documento de residuos sólidos generados por los pacientes en sus domicilios que lo ha emitido la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, DIGESA, del Ministerio de Salud, a un segundo documento que habla de las recomendaciones para el aislamiento domiciliario en contextos de pandemia, una tercera recomendación que tiene que ver con las recomendaciones que ha emitido el Ministerio del Ambiente, y un cuarto documento, o un cuarto
tema, lineamiento, que la Municipalidad de Lima justamente el día de ayer ha publicado las recomendaciones en sus redes sociales. Entonces, he revisado estos 4 documentos, un poco para mostrarles qué es lo que las autoridades están mencionando. Ahora, he preparado este cuadro comparativo de lo que las autoridades nos han mencionado, ¿no? En la primera vamos a ver a Minsa Digesa, luego Salud, posteriormente Minam, y en la última línea vamos a ver a la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver es que la primera conclusión que podemos sacar es que no todos nos dicen lo mismo. Hay algunas autoridades que nos dicen, nos dan más detalles, hay otros que simplemente nos mencionan cosas muy generales, y vamos a ver si les parece cada línea para entender qué es lo que tenemos, ¿no? Por un lado, respecto al tipo de residuos, por ejemplo, Minsa habla de materiales y especifica mascarillas, pañuelos, toallas de papel, utensilios o otros que sea necesario desechar. Minam es mucho más específico y te dice papel higiénico, pañuelos, toallas húmedas y alimentos del paciente. También ya Minam te habla de alimentos, ¿no? Salud inclusive te viene a hablar de equipos de bioseguridad, de personal sanitario, y no solo te habla de la persona enferma, sino también te habla de sus cuidadores, ¿no? Digesa te habla de personas con COVID o sospechoso de tener el virus. En cambio, ya la Municipalidad Metropolitana te menciona únicamente de manera muy general artículos desechables utilizados por la persona afectada, ¿no? Respecto al generador, va desde el paciente sencillo hasta los cuidadores, pasando por aquellas personas que son sospechosas de tener el virus. Ahora, algunos indican la protección que tiene que tener la persona que manipula los residuos. En el caso de Digesa te habla de usar guantes durante todo el procedimiento, absolutamente. En el caso de la Metropolitana no solo te habla de guantes, sino te habla de mascarillas también. Salud y Minam no te indican, no te dan detalles sobre qué tipo de protección deben tener las personas que manipulan los residuos, ¿no? Y respecto a dónde colocar los residuos, allí algunos te hablan de una bolsa, otros te hablan de 2 bolsas, ¿no? Por ejemplo, Digesa te dice una bolsa que se coloque en un tacho con otra bolsa. Salud te dice una bolsa en un recipiente con tapa y pedal, te da la indicación de que de preferencia tiene que tener tapa y pedal, y te dice que podrías utilizar una segunda bolsa, ¿no? Minam te habla de una única bolsa y la Metropolitana también de una única bolsa, ¿no? Acá también sobre el cierre de la bolsa hay, Minsa te dice que no debes volver a abrir las bolsas una vez cerradas. Salud te dice que la bolsa la tienes que sacar antes, la tienes que cerrar antes de sacarla de la habitación. Minam te dice bolsa llena con doble nudo, que no la abras una vez que la cerraste, y la Metropolitana no te da detalles sobre eso. Por ejemplo, aquí es bien importante porque cuando leemos las recomendaciones o leemos lo que algunos especialistas recomiendan, algunos te dicen no la llenes, y llénala a 3/4 y allí la cierras. Otros te dicen llénala a 60%. Entonces ahí tampoco hay una indicación única o bastante clara sobre esto. Sobre el tema de rociar lejía, Minsa te dice al exterior, con un producto según indicación del producto que has comprado, en este caso debería ser lejía. Salud no te menciona el hecho de rociar lejía. Minam te dice que al exterior, 1%, lo que indica el producto, y la Metropolitana de Lima te dice que le pongas lejía al interior y al exterior. Respecto al etiquetado, bueno, es solo Minam el que recomienda que si es posible se etiquete con algo que diga no abrir esta bolsa, ¿no? Las otras autoridades no dan indicaciones sobre esto. Ahora, respecto a cuándo sacar los residuos, allí tampoco hay como que una indicación bastante clara porque Minsa no te da indicación sobre eso. Salud te dice que podría descartarse con residuos domésticos siempre y cuando tenga una bolsa herméticamente cerrada. Minam te dice que hay que respetar los horarios establecidos por el municipio y entregarlo al camión recolector
no se debe dejar en la vía pública, yo creo que ahí estamos todos claros en eso. La metropolitana no te da indicación de cuándo se tienen que sacar los residuos. Y además, la última columna es otro tipo de información que las autoridades están dando, básicamente que se laven las manos con agua y jabón después de esto. MINAM un poco que habla de verificar que los empleados municipales tengan mascarilla, guantes, reportarlos si no fuera el caso, evitar que los recicladores manipulen las bolsas, etcétera, ¿no? Entonces, respecto a todo esto que las autoridades nos han brindado, lo que podemos ver es que no hay un lineamiento claro, se parecen mucho en muchos casos, algunos te dicen una bolsa, otros te dicen dos, asegúrate con eso, rocíale la lejía. Yo creo que en aras de tratar de tener las cosas claras, yo creo que tratándose de un virus que conocemos poco, o prácticamente nada, recién lo estamos conociendo, es importante tomar la mayor precaución posible y ser bastante preventivos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la lejía, yo creo que sí es importante que en caso de pacientes se pueda utilizar la lejía. 1% es lo que prácticamente yo he encontrado en las recomendaciones de una serie de expertos en residuos peruanos, pero también en las lecturas de lo que se está haciendo en el extranjero, ¿no? El tema de las bolsas también, a muchos expertos en residuos lo que hacen es recomendar 2 bolsas. Eso me parece a mí que puede ser bastante importante también para evitar que la bolsa se rompa, realmente tomar todas las precauciones, no solo por nosotros, sino por las personas que después van a recoger esa bolsa y la van a trasladar y la van a manipular. Eso es importantísimo, que no solo pensemos en nosotros, sino que pensemos en aquellos que van a hacer el trabajo de recolección y que son personas que hay que cuidarlas mucho también y hay que pensar en ellos al momento de manipular nuestros residuos, ¿no? Yo creo que acá todavía faltaría que las autoridades en realidad nos den indicaciones más claras para saber realmente cómo vamos a manejar esto, no solo ahora que estamos en la emergencia, sino también en la fase posterior a la emergencia. Es decir, ¿qué va a pasar? Yo creo que el tema de la comunicación es importante, que nosotros como ciudadanos tengamos las cosas bastante claras de qué es lo que nos toca hacer a nosotros si nos encontramos, por ejemplo, en esta situación. Y acá les planteo también la pregunta que me gustaría que puedan escribir en el chat, me parece muy interesante leerlo, es, por ejemplo, se trata de residuos peligrosos biocontaminados. Yo creo que esa es la gran discusión que se va a tener sobre este tema de los residuos domiciliarios de pacientes con COVID. ¿Y por qué vamos a hablar de esto y tener esta discusión, ¿no? Porque imaginémonos que esto es una situación nueva, esto no está contemplado en las normas, es una situación bastante particular, bastante peculiar, ¿no? Las normas de MINSA de residuos peligrosos biocontaminados, pero generados en los establecimientos de salud. Ahora estamos hablando de peligrosos biocontaminados, a mi entender, según mi opinión técnica, pero que están siendo generados en los residuos. Entonces, probablemente es algo que no esté cubierto en nuestra normativa nacional, y ahí tal vez requiera un trabajo en conjunto por parte de nuestras autoridades, ¿no? Porque recuerden que en el reglamento de la Ley de Residuos, en el decreto legislativo 1278, en el reglamento, en el decreto supremo 014, que aprueba el reglamento de la ley, ya en el anexo 4 te habla de la lista de características peligrosas, y ahí te habla que son consideradas peligrosas las sustancias o residuos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre. Entonces, en caso sean considerados como residuos peligrosos, ¿qué falta? Resulta prácticamente indispensable que para gestionarlos integralmente de la mejor manera se elabore y se apruebe un protocolo o lineamientos en el cual se deben contemplar las disposiciones claras de todas las medidas que se tienen que cumplir en cada uno de los domicilios, pero también durante la recolección y durante la disposición final, probablemente en un relleno de seguridad. Pero esto todavía es una tarea que no hemos visto, estos lineamientos técnicos, y creo que también falta todo este desarrollo normativo por parte tanto del Ministerio del Ambiente en su calidad de ente rector y también el MINSA, que es el que está ahora en primera línea
a nivel de esto. Ahora, esto es para mí el tema más importante que tenemos que tratar ahora, que es todavía algo que se tiene que desarrollar. Ahora, estoy viendo algunos comentarios que quieren las referencias exactas de esto, de esta información. Respecto a esto, los documentos están los pueden encontrar en la web, los dos primeros, el primero en la página del MINSA respecto a DIGESA, el segundo en la página de salud, lo van a encontrar. La información de MINAM ha sido únicamente publicada en el Facebook de MINAM, hay un post de algunos días de marzo en los que ustedes pueden buscar y hay una serie de figuras que dan los documentos, y lo de la Municipalidad de Lima, que cita como fuente a MINAM, pero también cita como fuente al diario El País de España, elpaís.com. Esto, información de la Metropolitana, ha sido publicada el día de ayer en horas de la tarde en el Facebook de la Metropolitana. Entonces, acá, respecto a esto, todavía tenemos, me parece, que tener las cosas claras para saber qué nos toca hacer como ciudadanos, pero también para que las municipalidades tengan bien claro qué es lo que les toca hacer. Ahora, con esto no pretendemos decir que todo está mal hecho, sino que a veces, y yo siempre me gusta decir esto porque nos podemos sentar 10 ingenieros alrededor de la mesa para solucionar un problema y probablemente todos tengamos opiniones y tengamos cosas que nos van a ayudar a solucionar el problema, y no quiere decir que una opinión sea mejor que la otra, sino que el trabajo que nos corresponde es consensuar y ver qué es lo mejor para manejar de mejor manera este tipo de residuos y hacer sobre todo que se minimicen los riesgos a la salud y el ambiente. Esto era con respecto al tema de los residuos domiciliarios de pacientes COVID. Luego ya nos vamos un poco de la problemática de los pacientes COVID y ya llegamos a los domicilios de las personas que en principio están saludables, que no tienen ningún problema con eso, ¿no? Y acá, bueno, un poco inspirándonos en lo que ya la norma técnica peruana dice, que dice prácticamente cómo segregar y todo esto, los residuos aprovechables, por ejemplo, plástico, metal, vidrio, papel y cartón, de ser posible, las sugerencias, como ahora no se está recolectando, el servicio de recolección de residuos aprovechables no está funcionando, como lo mencioné en las primeras diapositivas, lo que tenemos que hacer, si tenemos un espacio, es almacenarlos en un lugar adecuado, en un lugar seco, hasta que las condiciones permitan que el servicio se reanude, ¿no? En el caso, por ejemplo, del papel, del cartón, lo podemos almacenar. En el caso de que sea, por ejemplo, un empaque de jugo, algo tipo Tetra Pak o vidrio, lo ideal sería que lo limpiemos, lo dejemos secar, lo compactemos y lo pongamos en este lugar de almacenamiento, siempre y cuando se tenga algún espacio en casa, y de vez en cuando, pues, o muy seguido, limpiar este espacio para evitar que puedan aparecer algunos insectos, algunos roedores, ¿no? Eso es lo que yo podría recomendar, porque tampoco tenemos lineamientos sobre esto, ¿no? En el caso de los residuos orgánicos, hay algunas personas que hacen compostaje en sus viviendas, que tampoco podemos decir que sea la mayoría, pero hay algunos que lo hacen y está muy bien porque pueden continuar haciendo esto con los residuos orgánicos, pero hay otros que simplemente no pueden hacer el compostaje, no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces a veces podemos ser creativos y podemos intentar hacer compost en alguna maceta, en algún jardín, pero en ese sentido no podemos compostar todo, por eso la recomendación sería, podemos compostar realmente lo que se pueda, además que no todos los residuos orgánicos son compostables, pero podemos ver aquellos que en efecto sí se pueden compostar rápidamente, las cáscaras de fruta, las verduras, el pan seco, el café, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta que los alimentos con algún tipo de grasas no son recomendables, no te favorizan, no es favorable para realizar el compost, ¿no? Entonces, por ahora, la recomendación que yo les puedo dar respecto a este tipo de residuos es esa. Respecto a aquello que ya no podemos, de cierta manera, o almacenar o intentar compostar, bueno, son residuos que los vamos a poner en la categoría de no aprovechables, que vamos a tener que entregarlo al vehículo recolector, siempre y cuando respetando los horarios establecidos. Algunos especialistas te dicen que inclusive puedes rociarle una solución de lejía a concentración muy baja, como un 0.1%,
asegurarse de que la bolsa esté bien cerrada, eso sí, eso yo creo que es importante. Respecto a los no biocontaminados, pero que son peligrosos, peligrosos no biocontaminados, por ejemplo, las pilas, las baterías, medicinas vencidas, los luminarias, los focos, algún envase de material peligroso, por ejemplo, de insecticida, mata cucarachas, o algún tipo de producto, esto también lo podemos, si es posible, almacenar en algún lugar limpio y seco hasta que lo podamos llevar a un lugar autorizado. Recuerden siempre que si tenemos un espacio en casa que habilitamos para almacenar algunos residuos que vamos luego a disponer o vamos luego a entregarlo al sistema de recolección selectiva, siempre y cuando haya en su distrito, lo que tenemos que hacer es limpiar de manera muy regular este ambiente, ¿no? Ahora, yo les hablé hace algunos minutos de la importancia de, en el caso de residuos de domiciliarios con pacientes COVID, es rociar con lejía, porque hay que pensar también, y ponerle la doble bolsa si es posible, pensar también en la protección del trabajador de limpieza, ¿no? Y ahí MINAM pues también ha publicado algo muy importante, que es el tema del uso de equipos de protección personal en todo momento, de aquellas personas que hacen el trabajo de recojo o de limpieza pública, ¿no? Esto es súper importante. Además, es importante saber que las municipalidades tienen que dar todas las facilidades, las empresas también que realizan este trabajo para que, por ejemplo, no podemos exponer a personas que tengan más de 60 años o con factores de riesgo, y que tenemos que garantizar siempre la disponibilidad de equipos de protección personal, equipos de bioseguridad, darle las instalaciones para que ellos puedan vestirse, ponerse su uniforme, limpiarse al final de la jornada y que puedan tener realmente la tranquilidad de hacer estas operaciones sin riesgo de contagio. Es importante también darles capacitación a este personal sobre riesgos a la salud, cuál es la mejor manera de manejar las bolsas con residuos, ya sea de pacientes COVID o en todo caso de residuos domiciliarios, y también todas las medidas de seguridad que ellos tienen que tomar. Ahora, respecto a los camiones compactadores, otros camiones, otros equipos, es importante que estén siempre o que tengan siempre un lavado completo, al menos una vez por semana, pero las cabinas, por ejemplo, los camiones recolectores o los camiones que se usan en el día a día, al final del día tienen que ser limpiados, y los contenedores también tienen que ser limpiados, desinfectados diariamente. Este es el momento realmente para poner todas esas recomendaciones o lineamientos de limpieza, y poner esto realmente en la agenda, y que seamos un poco más conscientes de todas las precauciones y las recomendaciones que tenemos que tomar, no solo ahora durante la emergencia, sino también para la etapa de la post-cuarentena. Y acá hay otro tema que a mí me parece fundamental, que lo tenemos que implementar y que se tiene que hacer, son estrategias de comunicación sobre el manejo de residuos sólidos en situación de emergencia. Y acá tiene que ser una comunicación de riesgos para que toda persona expuesta al riesgo sea capaz de tomar decisiones informadas para mitigar los efectos de cualquier amenaza que tengamos, en este caso de contagio por causa de el SARS-CoV-2, ¿no? que produce la enfermedad de la COVID-19. Y también este tema de comunicación es muy importante, porque a veces hay que saber manejar los rumores, la desinformación, las noticias falsas. A veces te dicen, oye, usa este producto que es súper bueno, pero de pronto te das cuenta que al final no es tan bueno y te puede generar un problema porque te puede hacer daño. Entonces, ese tipo de cosas es mejor evitarlas y manejarlas de un inicio, y por eso es importante que se haga una buena comunicación de riesgos. Pero la comunicación de riesgos es bastante importante, porque todas las personas tenemos derecho a saber cómo podemos proteger nuestra salud, pero teniendo la responsabilidad de tomar decisiones informadas para protegernos nosotros mismos, proteger a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, y finalmente a todos aquellos que nos rodean. Entonces, si no tenemos una buena comunicación de riesgos, no vamos a poder hacer una buena gestión, y probablemente evitar que tengamos
más pérdidas de nuestros conciudadanos, ¿no? Entonces, en el caso de este tipo de emergencias, lo que se recomienda a nivel internacional es siempre que se maneje por todos los medios, no solo las redes sociales, sino también a veces mensajes de texto que son muy masivos, las radios, la televisión, todo aquel medio de comunicación actual, pero que llegue realmente hasta prácticamente a todos los ciudadanos. Entonces, es importante, por ejemplo, saber cómo manejar adecuadamente los residuos que se generan en las viviendas con pacientes COVID, porque es importante que nosotros tomemos acción para evitar, por ejemplo, que los trabajadores se puedan contagiar durante la labor que realizan. ¿Y por qué digo esto y por qué remarco la importancia de la comunicación? Por ejemplo, he puesto algunas noticias que he estado viendo en estos días y que prácticamente nos dicen, oye, no podemos, tenemos que mejorar en ciertos aspectos. Por ejemplo, aquí en una noticia en abril que decía, están botando los guantes y las mascarillas en plena vía pública. Han encontrado en las pistas, en las veredas, en el cercado de Lima, en Breña. Importante, o sea, ¿qué va a pasar con esto? Ahora vamos a empezar a salir a la calle y vamos a tener probablemente por algunos meses, por algunas semanas en que vamos a tener que utilizar la mascarilla, algunos los guantes, entonces tenemos que tener claridad de qué vamos a hacer con estos residuos, cómo los vamos a manejar. No tenemos que botarlo en la calle, o sea, eso es claramente, hay que darle una disposición adecuada y por eso es importante que las autoridades comuniquen, que es lo que nos toca hacer ahora que ya prácticamente vemos que es inminente el final de la cuarentena y va a haber un desconfinamiento progresivo y gradual, entonces tenemos que saber qué es lo que nos toca hacer a todos nosotros, ¿no? Y también el tema de, miren, acá vemos esta noticia que fue también del mismo 24 de abril, ambas noticias fueron del mismo día, y en Chiclayo, una decena, 10 obreros municipales habían salido positivos al COVID-19, y según lo que informan es que les habían dado mascarillas y guantes, pero no les habían dado lo suficientemente porque estos son materiales que no los podemos usar por mucho tiempo. Entonces, no, las autoridades municipales no les habían dado todos los implementos para que ellos puedan continuar con esta labor que es bastante importante. Entonces, comunicación, pero también pensar en aquellos que están en primera línea en el tema de residuos, porque son los que están más expuestos. Entonces, hay que realmente brindarles todas las herramientas y explicarles cuál es el rol que tienen ellos dentro de todo este sistema complejo y dentro de toda esta emergencia que nos está tocando manejar. Dicho esto, sobre el tema de residuos sólidos municipales, vamos a hablar ahora de los residuos en establecimientos de salud, ¿no? Y acá tal vez empezamos hablando del impacto de la epidemia en la generación de residuos hospitalarios, ¿no? Yo creo que nadie tiene duda de que cuando tenemos este tipo de eventos, ahora ya lo sabemos, tal vez antes no lo sabíamos, es un gran reto para el sistema de salud pública, pero también es un gran reto para la gestión de residuos hospitalarios. O sea, eso hay que tenerlo claro. Vemos, por ejemplo, lo que pasó en el epicentro de la epidemia, en Wuhan, por ejemplo. Acá fue muy interesante porque ellos incrementaron de 2 a 3 veces, es decir, ellos generaban alrededor de 50 toneladas por día de residuos hospitalarios y pasaron a 100 y 150 toneladas por día. Sin embargo, ellos tenían una capacidad de tratamiento que era solo para 50 toneladas por día. Entonces, lo que ellos hicieron, eso es lo que se puede encontrar la información en la web, es que ellos construyeron una planta de emergencia, aparentemente en 15 días, que es bastante rápido lo que hicieron, y movilizaron también unidades móviles para tratar adecuadamente los residuos hospitalarios, ¿no? Y es así como lograron ellos controlar este tema, manejarlo. Esta es una foto de Wuhan, justamente. Si ven, en algún momento tenían los residuos amontonados, porque realmente tú pasas de 50 a 100 o a 150, ya tienes prácticamente muchos residuos que manejar, que gestionar, y en una epidemia, como todo pasa tan rápido, sin duda es algo que pone la valla muy alta para gestionar esto. Entonces en Wuhan sí estuvieron rápidamente
pucha, les pasaron muchas cosas y ellos pudieron manejar esto de la mejor manera, pero sí, movilizaron muchos medios, ¿no? Ellos dicen que construyeron un centro para el tratamiento, una planta de emergencia para tratar los residuos, y también movilizaron unidades móviles y así pudieron manejar de mejor manera sus residuos hospitalarios. Me parece bien interesante, esa es la información que ustedes pueden encontrar en la web sobre lo que pasó en Wuhan y cómo ellos manejaron sus residuos hospitalarios. Ahora, nosotros cuando vemos nuestras cifras del año 2016, es decir, antes de que todo esto pasara, pues vemos que la mayor generación está en Lima, que es casi el 75%, el grueso lo tiene Salud, y pues casi el 95% son residuos biocontaminados, ¿no? Entonces acá debemos mencionar dos normas grandes, dos normas sombrilla, que es el convenio de Basilea, son considerados los residuos peligrosos, los residuos hospitalarios son considerados peligrosos según el convenio de Basilea, y dada su peligrosidad a nivel internacional, lo que hacen es exigir su tratamiento. Lo que es importante es saber que el Perú firmó y ratificó el convenio de Basilea allá en el año 95, por lo tanto, esto fue pues aprobado y ratificado por resolución legislativa, entonces es una norma con rango de ley y te dice que tienes que tratar los residuos hospitalarios. Tratamiento lo tienes que hacer sí o sí. Ahora, ya aplicada esa norma o aterrizada en la parte normativa, en el derecho peruano, en las normas técnicas de salud, la famosa 144 del 2018 de DIGESA, que es la que te dice cómo debes gestionar los residuos generados en los establecimientos de salud, ¿no? Que es esta norma que fue actualizada en el año 2018 y que dicha norma, entre otros aspectos, te señala que la gestión de residuos sólidos está a cargo de un comité de gestión integral y manejo de residuos en los establecimientos de salud, los niveles 3.2 y 3.3, en los establecimientos de salud, entre otros residuos sólidos, también se van a generar los denominados residuos comunes, los biocontaminados, 3 niveles de almacenamiento, primario, intermedio y final, y ahí te dan los límites de horas, no más de 12 para el intermedio, no más de 48 para el almacenamiento final. Entre otras cosas, también te habla de la recolección y transporte externo, te dice, se realiza por parte de la empresa operadora, debidamente registrada, desde el establecimiento de salud hasta su disposición final, cuyos vehículos deben estar autorizados por la municipalidad o por el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicación. Te dice que la disposición final de los residuos sólidos comunes de estos establecimientos debe realizarse en un relleno sanitario, mientras que los biocontaminados deben ser dispuestos en rellenos de seguridad o rellenos mixtos que cuenten con celdas de seguridad. Acá podemos hablar, yo creo que muchos minutos, de todos los inconvenientes que tenemos, porque en nuestro país tampoco es que tengamos toda la infraestructura para tratar estos residuos. Esa es una tarea también súper pendiente que todavía estamos, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Acá tenemos, por ejemplo, en Lima, esta es una foto también con datos que se han extraído del Ministerio de Salud y de Salud para el año 2016. Son 16 establecimientos en Lima que concentran básicamente más de la mitad de lo que se genera nacionalmente, ¿no? Y solo 3 de estos establecimientos tratan sus residuos peligrosos hospitalarios. Entonces, allí vemos, si miramos lo que el convenio de Basilea nos recomienda y prácticamente nos dice que tenemos que hacer lo que es tratar todos, prácticamente estamos tratando muy poco o casi nada, ¿no? Entonces, ya podemos imaginar cuáles son los riesgos, no solo a la salud, sino también al ambiente. Ahora, ¿y cuáles son los aspectos claves que debemos tener en el manejo de los residuos hospitalarios? Yo he seleccionado 4 que me parecen muy importantes, ¿no? Primero, cumplir adecuadamente cada una de las etapas del manejo de los residuos generados según la norma técnica de salud. Eso es súper importante. Luego, brindar equipos de protección al personal encargado durante toda la limpieza, el manejo, realizar las acciones de supervisión y fiscalización, que es muy importante, y acciones de sensibilización y comunicación dirigidas al personal de salud.
¿Por qué? Porque lo que no queremos justamente es ver lo que hemos estado viendo en estos días. Miren, esta noticia del 26 de abril que habla que la Policía Nacional del Perú intervino un camión que estaba arrojando media tonelada de basura de un hospital en Chiclayo, del Hospital Las Mercedes, y lo estaban botando o disponiendo en el botadero de las Pampas de Reque, ¿no? Entonces, prácticamente detuvieron al personal del municipio que estaba arrojando en estos residuos que no estaban autorizados. Y por otro lado, también vimos estas noticias que a mí me llamó mucho la atención porque son trabajadores de limpieza del hospital, de uno de los hospitales más grandes en Chiclayo, que es el Almanzora Aguinaga Senjo de Salud, que hicieron una protesta exigiendo implementos para no contagiarse de esta enfermedad, de la COVID-19. Y después de que hicieron su protesta, lógicamente hicieron un plantón y solo 25 de 100 trabajadores realmente estaban trabajando porque los otros tenían temor de contagiarse al no tener los equipos de protección que la empresa no les había dado, entonces no les había dado tampoco el empleador directo, entonces ellos optaron por no exponerse y no ir a trabajar. Pero eso también nos lleva a un problema mucho más grande, es que la limpieza no se está probablemente realizando de la mejor manera en este centro hospitalario grande que trata también pacientes seguramente COVID en la ciudad de Chiclayo. Entonces, hay aspectos que hay que ver, hay que supervisar y fiscalizar, eso es bastante importante porque cosas como estas puedan estar sucediendo. Entonces, hay que ver qué está pasando en las otras ciudades también, en otras grandes ciudades, en Iquitos, en Piura, en Arequipa, hay que ver qué está pasando, cómo están realmente manejando sus residuos hospitalarios. Me parece una tarea que todavía tenemos que estar muy atentos a ver qué está pasando. Y otro tema que donde se generan residuos son aquellos residuos que se generan durante el manejo de cadáveres, ¿no? Esto es, vamos a decir algo así, algo importante, que es prácticamente una novedad, ¿no? El MINSA rápidamente estableció una directiva sanitaria, la 087-2020, que fue modificada posteriormente 2 veces, que da la directiva para el manejo de cadáveres por COVID. Prácticamente es una directiva que te dice que el cumplimiento y la aplicación de lo que se establece en estas normas es responsabilidad de la DIRIS, de las direzas, de las jerezas, o realmente de quien haga sus veces, y la DIGESA cumple un rol de fiscalización de segundo piso, es decir, realiza la supervisión de las entidades de fiscalización ambiental, en este caso las DIRIS, las direzas o las jerezas. Entonces, sería importante realmente saber qué es lo que DIGESA ha encontrado en el marco de sus acciones de supervisión y de fiscalización, es saber realmente qué está pasando. Entonces, la aplicación de esta norma se encuentra a cargo de todo el personal de los establecimientos de salud, los miembros del equipo humanitario de recojo de cadáveres, el personal que está a cargo de los servicios funerarios, también es importante que tengan esto en cuenta, y que cuenten con todo el equipo de protección especial, los EPPs correspondientes. También tienen que tener en cuenta el personal que está a cargo de la cremación o la inhumación, y ya en el peor de los casos también se aplicaría al personal que está a cargo de la necropsia, sabiendo que lo que se está diciendo es que se debería cremar, pero muchas veces hemos visto también, hemos escuchado que no se puede cremar porque tampoco es que haya crematorios en todo el país, solo hay crematorios en Lima y en algunas otras grandes ciudades de nuestro país, pero no, en muchos de los casos se tiene que hacer una inhumación y en otros casos se tiene que hacer una necropsia. Entonces, todos estos residuos que se generan realmente tienen que ser considerados biocontaminados, ¿no? Entonces acá también es algo, vamos a llamarlo, son nuevos lineamientos que han salido como resultado de esta epidemia. Ahora, ¿qué dice esta norma, no? Esta directiva te dice que serán considerados residuos biocontaminados todos los EPPs del personal responsable del manejo de los cadáveres, los que tienen que estar en su bolsa roja, los residuos que se generan en el procedimiento de necropsia, y aquí es muy específico y te dice bajo responsabilidad, sí o sí lo tienes que manejar así porque no te puede generar una responsabilidad, y todo aquel material, insumo, que se utilice inclusive para limpiar y desinfectar
cualquier tipo de superficies, ambientes donde a veces se están almacenando los cadáveres. Hemos visto videos muy, muy penosos o fotos de almacenamiento de cadáveres en algunos centros hospitalarios. Todo aquello que se usa inclusive para limpiar eso, los paños, las mopas, los trapeadores, todo, la ropa de cama de esas personas que fallecieron, la vestimenta del fallecido, todo esto tiene que ser colocado entre una bolsa plástica y va a tener que ser bien cerrada, desinfectada con lejía de 5.000 partes por millón de cloro activo. Entonces, es muy específico el protocolo para todos aquellos residuos que se generan durante el manejo de los cadáveres. Entonces, bueno, dicho todo esto, yo creo que nos quedan muchas cosas aún por hacer, por desarrollar en el tema de residuos hospitalarios. Yo creo que acá vamos a tener también que como país trabajar mucho para armar un buen esquema de gestión de residuos hospitalarios para después de la emergencia, realmente estar preparados para que esperemos que no suceda, pero si nos vuelve a suceder algo como lo que ha pasado ahora, realmente estemos preparados y podamos manejar adecuadamente, gestionar adecuadamente los residuos del ámbito hospitalario, ¿no? Y sobre todo debemos asegurarnos que todo residuo hospitalario sea tratado, y para esto tenemos que realmente ver cuál es el sistema que queremos implementar a nivel de nuestro sistema de salud, ¿no? Yo escuchaba que las autoridades decían, o el presidente mencionó que era necesario hacer una reforma del sistema de salud, porque tenemos salud, MINSA, las clínicas. Realmente deberíamos pensar, aprovechar también para hacer una reforma, de cierto modo, una reingeniería del sistema de gestión de residuos hospitalarios, adaptarlo también a este cambio que se está proponiendo, y creo que es importante que ese tema se ponga en la agenda y que se puedan evaluar alternativas más adecuadas para poder implementarlas, ¿no? Porque siempre hay que tener en claro de que cuando decimos, oye, hay que gestionar nuestros residuos, eso implica que tienes que tener como hospital o como establecimiento de salud personal especializado, tienes que cumplir especificaciones técnicas, tienes que cumplir las exigencias ambientales también, si incineras, las emisiones las tienes que tener muy, muy en cuenta, eso también. O sea, hay temas que hay que mirar con mucho cuidado, muchos detalles técnicos y exigencias que se tienen que cumplir. Y sobre todo sacar las enseñanzas de algunas experiencias pasadas, ¿no? Se han comprado en algunos hospitales hornos, autoclaves, pero lo que vemos ahora es que no necesariamente están funcionando por una serie de motivos. No se dio el mantenimiento, se dañaron, no se hizo, no se arreglaron. Entonces hay una serie de cosas que se tienen que corregir. En todo caso, este es un tema en el cual realmente hay muchas cosas por hacer. Es algo que el tema de residuos sólidos es todo un mundo, es un tema que hay mucho por hacer, hay cosas que no se han hecho, hay cosas que se están haciendo, y después de todo esto, después de que pasemos esta emergencia, yo creo que es una oportunidad para que se puedan hacer cambios importantes y que la próxima epidemia, que esperemos que no pase, que no llegue, al menos nos encuentre preparados también para gestionar adecuadamente nuestros residuos, preparados como país, pero también preparados como ciudadanos, que nosotros también sepamos qué es lo que nos toca hacer, que tengamos claridad sobre cómo nosotros, desde nuestro espacio, desde nuestras casas, nosotros podemos ayudar a hacer una mejor gestión de los residuos sólidos. Yo les agradezco